Bendiciones, familia, qué gusto saludarles. Es un gozo para mí poder llegar una vez más hasta donde usted se encuentra, donde quiera que usted esté. Si usted nos está sintonizando por primera vez, Iglesia Cristiana del Valle, si usted nos está sintonizando por primera vez, cualquier medio que usted esté utilizando, denos like, búsquenos en nuestra página también de YouTube, Iglesia Cristiana del Valle, y nos podrá encontrar con bastantes mensajes que tenemos ahí en la página donde usted podrá compartir con sus amigos, con sus familiares y con aquellos que no conozca alrededor del mundo, también los puede compartir también. Así es que es un gusto una vez más saludarles, es un gusto poder estar con ustedes, es un placer para mí siempre que tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesús que en su infinita misericordia nos llamó para que pudiéramos compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que no conocen de Él también. Así es que les animamos a que siga con nosotros en esta serie de mensajes, esta serie Buscando Dirección, donde estamos teniendo una serie de mensajes maravillosos de cómo podemos ser guiados por el Señor en medio de las dificultades, en medio de este año que comienza. La semana pasada estuvimos hablando de cómo ayudar a los demás en medio de las crisis, en medio de los problemas que pueden acontecer. Y el día de hoy el título del mensaje es Siguiendo adelante después de una crisis. Algo tan difícil es para todos y cada uno de nosotros que hemos atravesado alguna crisis o alguna situación difícil, es cómo nosotros podemos salir adelante, cómo podemos seguir adelante, levantar nuestra cabeza y seguir hacia adelante. Esos momentos son los momentos más críticos donde las personas atraviesan dudas, donde las personas atraviesan o hemos experimentado preguntas, atravesamos por tantas y tantas cosas. Así es que el día de hoy vamos a estar aprendiendo en la palabra del Señor cómo Dios puede obrar de una manera maravillosa en nuestras vidas cuando entregamos nuestro corazón y nuestra dirección a Jesús. La semana pasada, en gracias al Señor, tuvimos nuestro servicio presencial donde nos estuvimos gozando en la alabanza, estuvimos pasando un tiempo maravilloso en la palabra y estuvimos juntos como familia adorando y bendiciendo el nombre de Dios. Y mientras estaba en medio de la alabanza, mientras estaba en medio del servicio y levantaba mis manos para adorar al Señor, me hacía esta pregunta: ¿cuán difícil es para muchos adorar en medio de las crisis? ¿Cuán difícil es seguir adelante en medio de las dificultades y los problemas? ¿Y cómo nosotros podemos seguir y cómo podemos avanzar cuando suceden todo este tipo de cosas? Es por eso que el único anhelo de mi corazón, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que pueda servir para que se pueda levantar de donde está. Si usted está atravesando una crisis, está atravesando un problema de cualquier tipo, usted pueda tomarse de la mano de Jesús y seguir adelante. Vamos a leer esta historia. Es una historia muy conocida en la vida del rey David. Si usted no tiene la oportunidad o no ha tenido el privilegio de estudiar la palabra del Señor, esta es una historia preciosa donde podemos darnos cuenta de cómo Dios obró de una manera maravillosa en el corazón del rey David, a pesar de que él había hecho algo muy mal delante de los ojos del Señor. Él viene, ofrece una vez más su corazón hacia el perdón de Dios, cayendo toda esa culpa, todo ese peso de pecado y de falta sobre él. Y él viene y lo expresa de esta manera. Y leemos la escritura ahí. Dice la palabra del Señor. Finalmente, dice la palabra, al séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y quiero hacer un poco de historia. Mire, cuando David tenía a su ejército peleando las batallas, David se queda en el palacio. Y dice la Biblia que él debía de estar allá. Cuando los reyes salen a la guerra, empieza la escritura. Entonces él se queda y mira a una mujer que se estaba bañando. Dice la escritura, no quiero extenderme mucho, pero dice que miró a esta mujer, le agradó, le gustó y
manda a preguntar quién era. Después, para hacer la historia corta, bueno, esta mujer era una mujer casada. Él la manda a llamar, se acuesta con ella, incluso el esposo de ella misma era alguien que servía en su ejército, era alguien de su ejército. Eh, Él manda a traer a esta mujer, la toma y en base a esa relación, esta mujer queda embarazada. Después, el rey David manda a poner a su marido donde lo puedan alcanzar los flecheros para que lo maten. Voy muy rápido en la historia, pero quiero hacer más énfasis en lo que es el mensaje, pero quiero que usted tenga un, un- un amplio panorama de lo que es esta historia. Y él lo manda a poner en lo más recio de la batalla, al frente donde lo alcanzaron los flecheros al esposo de esta mujer y que lo mataran para él poderse quedar con ella. Bueno, al final de todo esto, esta mujer queda embarazada. Dios, por supuesto, no le agrada la manera de cómo David había actuado. Envía a su profeta y le manda a decir todo lo que iba a acontecer con él, todo lo que iba a pasar con él. Y esto recae en todo esto. David, lleno de culpa, lleno de todas esas preguntas que vienen a la cabeza, ¿por qué hice esto? ¿Por qué cometí estos errores? Empieza y el profeta le manda a decir, bueno, el Señor le manda a decir por medio del profeta, no vas a morir tú, pero sí va a morir tu hijo, aquel que concebiste con aquella mujer. David se pone tan triste y empieza a hacer duelo y empieza a llorar y empieza a derramar su corazón delante de Dios para que el Señor obre. Mire, pasaron 7 días. Bueno, leemos el versículo 18 y vamos a explicarlo un poquito. Finalmente, dice la palabra, al séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron. Ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso sus lociones, se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Fíjese qué interesante, es cosa diferente a las crisis o a las situaciones que algunos de nosotros pudiéramos atravesar. Este hombre empezó a ayunar y a llorar para que Dios tuviera misericordia de su hijo y su hijo no muriera. Lo miraban en tal condición, los que estaban alrededor de él, lo miraban en tal condición que pensaron, bueno, este hombre está así ahorita cuando el niño está enfermo, cuando está enfermo, ¿cómo le podemos dar la noticia cuando ya su hijo muera? ¿Cómo se irá a poner? Pero fíjese, cosa contraria de lo que ellos pensaban, sucedió todo lo contrario. Cuando le dieron la noticia, cuando le dieron la noticia que había muerto, él se levanta, se baña, se perfuma, se va y se regresa a sus actividades. Cosa que muchos de nosotros pudiéramos hacer todo lo contrario. Cuando alguien está atravesando una crisis, se encierra, no quiere ni siquiera bañarse, no quiere hablar con nadie, no quiere regresar al trabajo, no quiere hacer nada. Porque la crisis y el dolor están atormentando su corazón. Es algo normal en el ser humano. Pero David entiende, y al final, cuando usted pueda leer el pasaje en 2 de Samuel, capítulo 12, eh, podemos darnos cuenta que al final él dice, bueno, es que mientras estaba vivo el niño había esperanza, pero ahora ya murió. Yo sé que un día, dice David, voy a encontrarme con él, pero él no va a regresar. Yo un día voy a ir con él, pero yo nunca podré hacer volver a mi hijo. Cuando vemos este pasaje, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta que muchas de las personas pueden salir rápido de las crisis, que muchas de las personas pueden salir
fácil de la crisis y pueden reaccionar de una manera diferente a lo que lo haríamos nosotros. Le hago la pregunta, ¿cómo reacciona usted en medio de las crisis? ¿Cómo usted mira o cómo usted actúa cuando está atravesando una crisis? La crisis lo hace que se desmorone, la crisis que hace. Mire, en medio de las crisis suceden muchas cosas. En medio de las crisis hay tantas emociones encontradas, hay tanto dolor, hay tantos cuestionamientos. Dios, ¿por qué pasa esto? Dios, bueno, en el caso del rey David, él sabía por qué estaba pasando, pero a veces la crisis, como decíamos la semana pasada, vienen de repente. No nos damos cuenta, vienen sin aviso. En este caso, ya le habían avisado lo que iba a pasar, ya le habían avisado lo que iba a acontecer, pero nos damos cuenta que en medio de todo eso, cuando nos suceden cosas como esas, en medio del dolor y en medio del sufrimiento en nuestras vidas, podemos darnos cuenta que surgen tantas preguntas, surgen tantos cuestionamientos, o muchas de las veces nos quedamos callados y nos quedamos con todo dentro del corazón. Más adelante vamos a estar hablando acerca de eso. Es por eso, déjeme decirle que cuando usted esté atravesando una crisis, desahogue su corazón delante del Señor. Acérquese a Dios, acérquese a Jesús y dígale cómo se siente. ¿Sabes una de las cosas? El amor de Dios es mayor que tus emociones. A veces podemos oír personas decir, bueno, pues es cosa que tenía que pasar. Sí, pero todas las cosas que nos acontecen en la vida con personas que amamos, siempre va a traer dolor en nuestro corazón. No importa quiénes seamos. Dios ha puesto sentimientos en nuestras vidas. Dios ha puesto sentimientos en nosotros porque nuestro Dios es un Dios de sentimientos también. Jesús era un Dios, era de sentimientos también. Jesús, siendo quien era, se conmovió al ver lo que estaba aconteciendo con sus amigos. Al ver cómo se encontraban sus amigas, las hermanas de Lázaro, y Lázaro, su amigo, él lloró. O sea, Dios entiende nuestro dolor. Dios entiende nuestro sufrimiento. Dios entiende lo que estamos pasando. Y es bueno que nosotros también le digamos lo que sentimos. A veces en medio de las crisis tenemos coraje, tenemos ese coraje de por qué pasan las cosas y vienen los cuestionamientos a nuestra vida. Dios entiende tu corazón. No tengas temor en acercarte a Dios y decirle cómo te sientes, cómo está tu vida. Es por eso que en la palabra de Dios hay tantas verdades escondidas y tantas verdades que nosotros, ahí están para nosotros podernos alentar de qué debemos de hacer. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, ahí en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, dice, levántense durante la noche, levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración. Dios quiere que desahoguemos nuestro corazón. ¿Sabe? Hay gente que trae el corazón tan cargado que ya no sabe qué hacer. Y al no saber qué hacer, pierden el sentido de todo. Al no saber qué hacer, muchas de las veces podemos cometer errores. ¿Cuántas veces usted no se ha pasado las noches sin dormir, pero de la manera equivocada? No de la manera que dice la escritura. Dice, levántense por las noches. O sea, si usted está atravesando un dolor, una crisis o alguna situación difícil, dice, levántese en la noche, desahogue el corazón, ore a Dios, descargue todo lo que trae su corazón, todo peso, todo pesar que pueda traer en el corazón, toda duda, todo, póngalo delante del Señor. Dice la Biblia, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tendrá cuidado de vosotros. Qué importante es que sepamos todo esto, porque muchas de las veces lo hacemos de la manera equivocada. Nos hemos pasado la noche sin dormir, nos hemos pasado la noche llorando, los días sin comer, sin querer hablar con nadie y sin planes para más adelante.
Y saben, a las cosas cuando reaccionamos de esa manera es cuando cometemos los errores más grandes. Cuando reaccionamos de esa manera, cuando nos quedamos callados, lo único que sucede, primeramente, la persona puede enfermarse. Segundo, los miembros de la familia están sufriendo también. Aparentemente el dolor nada más es tuyo. Pero déjame decirte que en medio de las crisis, no nomás tú estás sufriendo, los demás que están alrededor de ti también lo están haciendo. Están pasando por el sufrimiento también. Y a la misma vez, a ellos también le está afectando, no nomás lo que puede estar pasando contigo, sino a la familia también está afectando tu condición. A veces por eso le digo, lo podemos hacer de la manera equivocada. No hemos comido, no hemos dormido. Y lo que pasa es que al siguiente día podemos estar más mal. Y cada día que pasa nos estamos hundiendo más y más en la crisis. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando sucede esto, lo hacemos de la manera errónea. ¿Sabe? Muchas de las veces nuestra sociedad está acostumbrada a solucionar la crisis con otras cosas, menos de ir y clamar y levantarse con Dios. Gracias a Dios que nosotros hemos conocido a Jesús. Tenemos un Dios maravilloso que podemos acercarnos a Él confiadamente. Y podemos decir, alzaré mis ojos a Él, ¿de dónde vendrá mi socorro? Podemos decir eso confiadamente. Si tú me estás escuchando y no has conocido el favor de Dios en tu vida, Jesús está esperando que vengas a Él y puedas traer todo tu dolor, todo tu resentimiento. ¿Sabes? Hay veces puede haber personas resentidas, con dolor por una crisis, por algo que ha pasado en su vida por años. Probablemente hay gente que me está escuchando en este momento que ha pasado situaciones desde su niñez, ha traído una amargura en el corazón, ha callado por tantos años y ni siquiera a Dios ha podido abrir tu corazón y decirle cómo te sientes. Hoy en día el Señor te ama tanto. Te ama más que tus emociones. Te ama más que lo que tú puedes sentir, que lo que puedes hacer, que lo que puedes decir. Él te ama tanto. Fíjese, Jesús dijo esto. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Vengan a mí, dice Jesús. Vengan a mí todos los que estén cansados. Tú que me escuchas, ¿acaso no estás cansado de la vida que llevas? ¿No estás cansado de la situación que vienes cargando por años y años? Jesús dijo, ven a mí. No importa qué crisis tú tengas. En la Biblia podemos encontrar tantas y tantas personas, no nomás David, tantos hombres y tantas mujeres. Tenemos el caso de Noemí, tenemos el caso de Job, tenemos el caso de Abraham, tenemos muchos casos en la Biblia que podemos mencionar y podemos ver cómo Dios obró en sus vidas. Personas que se sintieron desalentadas, personas como Elías que se sintieron desesperadas, cayeron en depresión. Amados hermanos, no hay otra solución más que venir a los pies de Jesús y descansar. Dios proveyó lo más hermoso para nosotros, su Hijo amado, para que nosotros podamos correr a Él y descansar. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce todo de nosotros, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él, que le presentemos nuestras necesidades. No importa, mi versículo favorito que se encuentra en Proverbios 8:17 dice, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuántas veces has ido corriendo a buscarlo a Él? ¿Cuántas veces has ido a ese lugar y descansar? Necesitas descanso, necesitas encontrar dirección para tu vida. Y la mejor dirección que puedes tener es correr hacia Jesús. Jesús sabe perfectamente cómo te sientes. Él conoce más que nadie tu dolor en medio de las crisis. ¿Sabes? En los momentos más difíciles, Jesús tomó de sus amigos, de sus discípulos y los llevó con Él. Él no fue solo, Él no caminó solo. Necesitas depender también de otros, personas que estén cerca de ti.
¿Sabes? Uno de los momentos más preciosos para mí durante la semana es cuando yo puedo ir a un grupo pequeño y reunirme con mis hermanos y poder decirles, me está pasando esto el día de hoy, pueden orar por mí, pueden orar por mi necesidad. Si tú estás en la iglesia, si tú no estás en un grupo pequeño, únete al grupo pequeño. Me ha servido tanto al estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando estamos ahí podemos entendernos, podemos entender el dolor, podemos refugiarnos en otros, podemos escuchar de cómo Dios le ha dado dirección a otros hermanos. Ha sido maravilloso para mí. Es por eso Jesús entiende lo que es eso. Jesús entiende más que nadie. Jesús entiende más que nadie. Jesús se llevó a sus discípulos con él allí. Ahí estaban cerca de él, en medio de lo que estaba pasando, en medio de todo el peso que lo agobiaba. Él se llevó a alguien con él. Tú no puedes caminar solo en la vida. Tú no puedes caminar solo pretendiendo que tú mismo, que tú solo puedes lidiar con todo lo que está pasando contigo. Tú no puedes pretender que puedes hacerlo por ti mismo. Necesitas la ayuda de Dios. Has sido diseñado por Dios no para caminar solo. Has sido diseñado por el Señor para que puedas depender de Él. Tú tienes que depender de tu Creador. Tienes que depender. Y es por eso que hoy podemos decir que al estar unidos a Jesús, podemos avanzar y salir cada vez más mejor de las crisis y de las situaciones que nos agobian. La Biblia dice en 2 de Corintios 4, 8 y 9, dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, ¿tú crees que eres el único que tiene problemas? ¿Tú crees que eres el único que está pasando por situaciones difíciles? ¿Tú crees que no hay muchas personas alrededor del mundo pasando cosas más difíciles que tú? Por eso dice la Biblia, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Hay personas que después de haber le han dado un diagnóstico médico y aunque es una mala noticia, se desvanecen, se desmoronan, pierden la confianza, pierden la fe, ya no quieren vivir, ya no quieren seguir adelante, viven la vida encerrados en un cuarto. Dice la Biblia, no estamos derrotados. Tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. La Biblia dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo que se compadece de ti. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios. No es que no podamos atravesar ni pretendemos poder saber cómo navegar durante las noches de tormenta y días de tormenta en nuestra vida. No es que pretendamos que nosotros podemos llevar nuestro barco a donde nosotros lo queremos dirigir. No. ¿Sabes? En medio de la tormenta de la vida, en medio de las crisis de la vida, necesitamos correr a Jesús. ¿Sabes? En una ocasión los discípulos fueron emboscados por una tormenta en medio del mar. Y Jesús dormía ahí en el cabezal del barquito donde iban. Y llegaron a un punto donde ellos quisieron manejar la tormenta. Probablemente dijeron, bueno, va este carpintero, ¿para qué lo despertamos? Nosotros somos los hombres de mar. Nosotros somos los que conocemos la vida de pesca. Nosotros sabemos cómo manejar nuestro barco. Pero ¿sabes? Pasó una cosa. Ya cuando las olas estaban tan violentas, el mar, la tormenta se estaba poniendo difícil, empezaron a clamar y dijeron, Jesús, ¿no te das cuenta que nos estamos muriendo? ¿No te das cuenta? ¿Sabes una de las cosas? No esperes a ese momento. No esperes a que ese momento llegue en tu vida. Si estás ahorita atravesando una crisis, un momento difícil, ve a Jesús. Ve a Jesús. Corre a Él. Clama a Él. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes? Dios no es hombre para que mienta. Si Él te ha dicho eso en la Escritura, si Él nos ha dejado eso en la Escritura, es porque Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en nuestras necesidades. Corre a Jesús.
No seas como los discípulos que al último momento, después de trabajar, de cansarse, de fastidiarse y después de perder toda fuerza, hasta entonces corrieron a Él. Hoy es el día cuando tú puedes venir a Jesús, tal como tú estás. No importa cómo esté tu corazón, de cargado, de cansado, lleno de resentimiento, de amargura. No importa cómo esté. Ven a Jesús. Ven a Él y entrégale tu corazón. Si tú estás escuchando el mensaje, este mensaje es para ti, que has estado luchando y batallando durante tanto tiempo. Pero hoy es el día donde tú puedes comenzar a caminar una vida diferente. ¿Y cómo es eso? Bueno, solo entrégale tu corazón a Jesús. Si no sabes cómo hacerlo, yo te voy a guiar. Solo dile: Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por ser mi ayudador. Gracias porque he cometido muchos errores y he pecado delante de ti. Pero hoy te pido que me hagas como uno de tus hijos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por aceptarme como uno de tus hijos. Y te doy gracias por la obra de Jesús en la cruz, la cual me trajo salvación y vida eterna. Amén. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte este mensaje con tus amigos, con las familias, con familiares, compártelo para que la palabra de Dios sane los corazones de aquellos que están atravesando momentos difíciles y solo Jesús les pueda dar dirección, la dirección que cada uno de nosotros necesitamos. Así es que Dios te bendiga. Soy el pastor Ubaldo. Cuídense mucho y Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Bendiciones.